¿Sientes que la política juega contigo? ¿Tienes la impresión de que, sea quien sea el que gobierne, el pueblo nunca sale ganando? Puede que estés en esa sintonía, que tengas esa intuición de que no importa quién esté al frente de todo, ni el color del partido, siempre hay algo en el aire que huele a manipulación. Promesas que suenan muy bonitas, discursos que parecen protegerte, enemigos que aparecen de la nada, y al final, tú en medio, sin saber si estás tomando tus decisiones libremente, o si ya estaban tomadas por ti antes de que las pensaras. Este no es un video para hablar de teorías abstractas ni de conspiraciones. Aquí vamos a hablar de estrategias muy concretas que el poder político lleva siglos utilizando para domesticar y controlar a la gente. Lo más inquietante es que, aunque nuestro contexto haya cambiado notablemente en muchos aspectos, la realidad es que funcionan igual de bien ahora que hace 500 años. Maquiavelo lo afirmó así en su obra El Príncipe. El poder no siempre busca ser justo, sino eficaz. El buen gobernante no es el más moral, sino el que mejor maneja las palancas del control. Y Nietzsche, desde otro ángulo, nos advirtió del peligro de vivir como rebaño, aceptando sin pensar los valores que nos imponen desde arriba. Dos visiones distintas, pero que juntas, nos permiten desenmascarar las trampas del poder. En unos minutos vas a descubrir 6 tácticas que el poder político utiliza para manipularnos, para controlarnos y condicionar nuestra opinión. Tácticas que no mueren porque, a día de hoy, siguen siendo igual de efectivas. Pero si entiendes cómo funcionan, ya no caerás tan fácil en ellas. Empezarás a reconocer los trucos en los discursos, en las noticias y en esas medidas que parecen inevitables. Imagina lo que significa tener esa claridad, ver el movimiento antes de que ocurra. Porque mientras la mayoría sigue atrapada en la polarización, en el miedo o en relatos prefabricados, tú vas a estar en otro nivel de conciencia. Eso no significa que dejes de estar dentro del sistema político. Nadie puede escapar del todo, pero sí significa que recuperas autonomía mental, que dejas de ser un simple espectador manipulado. Lo que vamos a hacer aquí es sencillo pero poderoso. Vamos a recorrer esas 6 tácticas una por una, con ejemplos claros, para que entiendas cómo operan. Y al final verás el engranaje que une a todas ellas, el verdadero motor oculto, que explica por qué el poder político siempre acaba saliéndose con la suya. Esa claridad puede marcar la diferencia entre seguir siendo arrastrado por una corriente movida por otros, o empezar a pensar, de verdad, por ti mismo. Solo te pido que abras tu mente y que al final tomes tus propias conclusiones. Así que, empecemos. El poder político tiene un talento especial. Sabe tocar las fibras más sensibles de la gente. Y si hay un recurso que nunca falla, ese es el miedo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado discursos que, en lugar de proponerte un futuro deseable, se dedican a señalarte un peligro? Si no nos sigues a nosotros, vendrá el caos. Si gana el adversario, perderás tus derechos. Si no aplicamos esta medida, todo se derrumbará. El miedo es la herramienta número 1 porque es inmediata, visceral y contagiosa. Y Maquiavelo lo sabía. En El Príncipe escribió que, si no puede ser ambas cosas, es preferible que un gobernante sea temido antes que amado. ¿Por qué? Porque el miedo asegura obediencia. La confianza puede desvanecerse, pero el miedo mantiene a la gente alineada. Y esa lógica sigue viva en la política actual. Nietzsche, desde otra orilla, lo describió con claridad. La moral de rebaño se alimenta de temores compartidos. El rebaño se cohesiona mirando hacia afuera, inventando lobos, demonios o enemigos invisibles. Esa es la forma en que el poder conserva su autoridad, proyectando un peligro constante para que la gente no mire hacia adentro, no cuestione, no piense con profundidad. El problema es que cuando vives bajo un relato de miedo, tus opciones se reducen. Crees que eliges, pero en realidad solo descartas.
Te quedas con lo menos malo, lo que supuestamente te protege. Y así, el poder logra un control perfecto sin que parezca imposición. No tienes la sensación de estar obligado, pero actúas movido por el temor. Ahora bien, el miedo por sí solo no basta, porque tarde o temprano la gente se cansa de vivir asustada. Por eso, el poder añade otra estrategia igual de potente: la polarización. Aquí el truco es dividir, convertir las diferencias naturales en muros infranqueables. Izquierda contra derecha, pueblo contra élite, los buenos contra los malos. La sociedad se fragmenta en bandos irreconciliables, y la energía que podría ir a cuestionar al poder se gasta en peleas internas. El resultado es brillante para quienes gobiernan. Mientras el ciudadano común está ocupado discutiendo con su vecino, con su amigo o incluso con su propia familia, el poder avanza sin demasiada resistencia. Nietzsche lo habría descrito como la peor cara del rebaño: los individuos que se enfrentan entre sí sin ver que siguen siendo rebaño, que están dentro de la misma jaula. También Maquiavelo lo anticipó: un príncipe astuto debe saber dividir y enfrentar a sus súbditos, porque una población fragmentada es más fácil de gobernar que una población unida. No se trata de gobernar en armonía, sino de mantener el control. Y fíjate en lo que ocurre. El miedo te paraliza, la polarización te distrae. Dos estrategias diferentes que se refuerzan entre sí. Por un lado, no te atreves a salir del guión por miedo a lo que pueda pasar. Por otro, gastas tu energía en la lucha con los otros, sin darte cuenta de que el verdadero beneficiado siempre es el poder. El problema que enfrentamos hoy no es solo que estas estrategias existan, sino que se han normalizado. La mayoría ya no las cuestiona, se aceptan como parte inevitable del juego político. Pero esa es la trampa. Cuanto más normalizamos el miedo y la división, más fácil le resulta al poder seguir dominando sin que casi nadie lo advierta. Si el miedo paraliza y la polarización divide, hay otra estrategia igual de poderosa que le da al poder una ventaja enorme: el relato. El poder político entiende algo que a menudo olvidamos: los hechos no bastan. Los datos pueden ser sólidos, la realidad puede ser clara, pero lo que más pesa en la mente de la gente es la historia que la envuelve. Y ahí es donde entra la narrativa prefabricada. Piensa en cómo se construyen ciertos discursos. No importa si las cifras contradicen lo que dicen. Lo relevante es quién cuenta la historia y con qué emoción la transmite. Una narrativa bien diseñada puede hacer que la gente se enfrente incluso a la verdad, rechazándola porque no encaja en el marco que ya adoptaron. Nietzsche lo habría visto como otra manifestación de la moral del rebaño. El rebaño no busca hechos, busca relatos que lo hagan sentir seguro, justificado o protegido. La verdad, al final, es secundaria frente a la comodidad del relato compartido. Maquiavelo lo anticipó en términos políticos. Un príncipe exitoso debe dominar la percepción, no solo la realidad, porque lo que cuenta no es tanto lo que pasa, sino lo que la gente cree que pasa. Si logras moldear esa percepción, tienes el control sin necesidad de la fuerza. Aquí está la trampa. Mientras discutes sobre relatos, te olvidas de los hechos, de la verdad que se esconde detrás de una narrativa artificial y manipulada. Y, en ese vacío, el poder avanza. Sin embargo, no se detiene ahí. Si el relato no alcanza para convencer, hay un plan B: complicar el lenguaje, oscurecer la información, confundir, hasta que el ciudadano promedio se rinda. Seguro lo has visto. Discursos interminables llenos de tecnicismos, leyes redactadas de forma enredada, comunicados oficiales que parecen escritos para que nadie entienda nada. Y cuando preguntas, la respuesta suele ser igual de enrevesada. ¿Y qué pasa? Que al final la mayoría se resigna. El ciudadano deja de intentar comprender. Se conforma con las frases sueltas que llegan a los titulares o con lo que repiten los portavoces. Se queda con la emoción que transmite el mensaje, no con la lógica del mensaje. Esa confusión no es casualidad, es parte de la estrategia.
Nietzsche habría dicho que es otro mecanismo de domesticación. Cuanto más se te entrena a no cuestionar y a aceptar lo que dicen los expertos, más rebaño te vuelves. Se instala la idea de que tu criterio no cuenta, que necesitas a alguien que piense por ti. Y Maquiavelo lo expresaría de otro modo. Ocultar información o presentarla de forma ambigua es una herramienta de poder. Porque si entiendes demasiado, puedes cuestionar. Si no entiendes nada, te adaptas casi que a cualquier cosa. La combinación de relatos y confusión es devastadora. El relato crea una historia que todos repiten. La confusión garantiza que nadie pueda desmontarla con datos claros. Uno sostiene la ilusión, el otro bloquea cualquier intento de refutarla. El ciudadano queda atrapado en una jaula mental. Por un lado, se siente parte de un relato común. Por otro, está demasiado desorientado para desafiarlo. Y mientras tanto, quienes gobiernan siguen avanzando con sus decisiones, seguras de que el ruido y la confusión les cubren las espaldas. El problema no es solo que el poder use estas tácticas, sino que las hemos interiorizado. Hoy mucha gente prefiere la historia bonita antes que la verdad incómoda. Prefiere repetir eslogans antes que leer un texto denso. Prefiere sentir que entiende algo sencillo antes que enfrentarse a la complejidad real. Y en ese espacio de comodidad, el poder tiene su terreno más fértil. Ya vimos cómo el miedo, la polarización, los relatos y la confusión forman un cóctel muy efectivo. Pero al poder político aún le queda más artillería. Y una de sus tácticas más sutiles y peligrosas es usar causas nobles como pretexto para colar medidas que, de otro modo, serían inaceptables. Lo verás en ejemplos cotidianos. Nadie se atreve a negar la importancia de proteger el medio ambiente, de cuidar la salud o de defender la igualdad. Son valores casi intocables, pero precisamente por eso se convierten en terreno fértil para disfrazar decisiones que quizá no responden a esos ideales, sino a otros intereses. El discurso es simple. Esto es por tu bien, esto es para protegerte. Y bajo esa narrativa se introducen restricciones, regulaciones o controles que poco a poco van limitando tu autonomía. Maquiavelo lo habría aplaudido. Un gobernante hábil no impone medidas duras de frente. Las reviste de bondad, de justicia o de seguridad. Y Nietzsche lo vería como el perfeccionamiento de la moral de rebaño. La obediencia se disfraza de virtud. No te sientes manipulado, sino responsable, incluso orgulloso de aceptar la carga. Ahora bien, a esta táctica se suma otra que funciona como cortina de humo: la saturación informativa. Vivimos en un tiempo en el que la información abunda, pero la claridad escasea. Noticias cada segundo, debates en todas partes, cifras contradictorias, opiniones enfrentadas. El poder sabe que en ese ruido lo importante se diluye. Aquí la estrategia es abrumar. Si te inundan con 100 titulares, con 1000 declaraciones, con escándalos que se suceden uno tras otro, tu capacidad crítica se desgasta. ¿Y qué haces? Te agarras a lo primero que te suena familiar, lo que encaje con tu narrativa previa. Y así, sin darte cuenta, el poder consigue lo que quiere: invisibilizar lo relevante entre toneladas de irrelevancia. Nietzsche hablaría de un rebaño aturdido, incapaz de distinguir lo esencial de lo accesorio. Maquiavelo, de un príncipe que oculta sus movimientos reales detrás de espectáculos diseñados para distraer. Sin embargo, el resultado es el mismo. Mientras miras hacia un lado, el poder actúa por el otro. Ahora llegamos al punto decisivo, al engranaje que une todas estas tácticas. Porque puedes preguntarte, ¿para qué tanto miedo, tanta división, tanta narrativa, tanta confusión, tanto pretexto y tanta saturación? La respuesta es esta: para crear dependencia. Ese es el corazón del mecanismo. El poder político busca que lo necesites, que sientas que sin él estás desprotegido, que no tienes salida, que tu bienestar depende de lo que ellos decidan. Siembra miedo para que veas al Estado como tu salvador.
Divide para que te refugies en la protección de tu bando. Construye relatos para que tu identidad esté ligada a su discurso. Usa un lenguaje enredado para que dependas de expertos que lo traduzcan por ti. Se disfraza de bondad para que agradezcas incluso las limitaciones. Te inunda de información para que renuncies a entender y aceptes lo que te digan. Y todo converge en lo mismo: dependencia. Nietzsche nos advertía que el rebaño siempre busca un pastor. El poder se asegura de que nunca pierdas esa necesidad. Y Maquiavelo sabía que el gobernante más fuerte es el que logra que sus súbditos crean que no pueden vivir sin él. Ese es el círculo perfecto. Cuanto más dependes, más cedes. Cuanto más cedes, más control tienen. Y lo más preocupante es que ni siquiera lo sientes como esclavitud. Lo vives como seguridad, como cuidado, como protección. En este punto, todo encaja. Las 6 tácticas no son piezas sueltas, son engranajes que giran en torno a una misma meta. Y mientras no seamos conscientes de ello, la rueda seguirá funcionando sin parar. Ahora ya lo ves con claridad. No se trata de un truco aislado, ni de una moda política pasajera. Son 6 tácticas atemporales que atraviesan siglos, regímenes y partidos. Se repiten porque funcionan. Y funcionan porque se apoyan en lo más frágil de la condición humana: el miedo, la necesidad de pertenecer, la búsqueda de seguridad. Lo inquietante es que, mientras sigan dando resultado, no van a desaparecer. El poder político no necesita reinventarse. Le basta con aplicar una y otra vez las mismas fórmulas. Y la mayoría de las veces el ciudadano las acepta sin sospechar. Aquí es donde Nietzsche nos grita desde el pasado: no vivas como rebaño. No te conformes con repetir la moral que te imponen, con aceptar las historias prefabricadas, con buscar al pastor que te guíe. Porque en esa obediencia se esconde tu propia cárcel. Y Maquiavelo, desde el otro extremo, nos muestra la crudeza del juego. El príncipe que sabe dividir, confundir y manipular gana porque entiende cómo se mueve el tablero. Lo que él describió hace 500 años sigue perfectamente vigente hoy. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Reconocerlo, ver el mecanismo, saber que el miedo, la polarización, los relatos, no son accidentes, sino tácticas, y que todas ellas buscan una sola cosa: que seas alguien dependiente, dócil y adaptado al sistema. El poder solo es poder si tú lo aceptas como indispensable. Si un día dejamos de sentirnos dependientes, esa rueda se detiene por completo. Por eso, la primera forma de resistir es no dejar de pensar, no dejar de cuestionar, no tragarte el relato entero, no aceptar la polarización como única opción, no asumir que lo complejo está fuera de tu alcance. Y sobre todo, recordar que tu libertad vale más que la comodidad de sentirte protegido. El poder necesita que seas rebaño. La pregunta es: ¿vas a seguir jugando ese papel? Si el mensaje de este video te pareció importante, puedes reflejarlo en los comentarios escribiendo "Soy consciente". Déjanos tu like y, si te ha encantado, tu hype para seguir creciendo. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.